Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes de la Red Ecuménica de Educación Teológica. Buenos días o buenas noches para aquellos que van a ver el video en otro horario. Este video refiere al seminario de la Biblia en la historia y la teología, perspectivas en disputa, y trata sobre el módulo 2, la época moderno-contemporánea. Específicamente, este video va a tratar sobre el surgimiento de los métodos históricos críticos correspondiente a la semana 2 y a la unidad 2. Cuando nosotros hablamos sobre los métodos históricos críticos, nos estamos refiriendo sobre una de las herramientas más útiles para la interpretación de la Biblia. ¿Sí? Zimmerman, Heinrich Zimmerman, un erudito sobre los métodos exegéticos, ha dicho que los métodos históricos críticos son una senda para la exégesis, no su meta. Esto es un buen punto como para comenzar. ¿A qué nos referimos cuando decimos los métodos históricos críticos? ¿Cuál sería una definición? El método histórico crítico, por su propio término, es un método para estudiar de manera científica los textos antiguos. Las escrituras bíblicas, como son textos antiguos, están sujetos entonces a un abordaje científico por medio del método histórico crítico. En este sentido, el método histórico crítico investiga el medio histórico en que aparecen las formas literarias de las escrituras, que a su vez solo pueden conocerse mediante un fino análisis de las mismas. La crítica de los textos bíblicos busca comprobar la autenticidad de estos, y mientras que la crítica histórica busca comprobar la autenticidad de los hechos generalmente admitidos, señala Bowyer. Este método, en tanto racional, puede ser visto como con una función inafectiva con respecto al texto bíblico. James Robinson señala 5 cosas para tener en cuenta. Primero, el método histórico crítico es el medio de tener un acceso auténtico a la intención del texto. Segundo, el método histórico crítico está destinado a preservar la distancia entre el texto y el intérprete. Tercero, el método histórico crítico intenta además establecer cronología entre el texto y el intérprete. Cuarto, el método histórico crítico expone la palabra de Dios como una palabra humana total, porque exponen la situación humana hacia la cual es recibida como radicalmente humana. Y quinto, este método presupone que la historia es una unidad cerrada, la cual, movida por estos métodos, no apunta a presuponer los resultados. Los métodos históricos críticos aparecieron en la historia y tuvieron un desarrollo. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre básicamente en la edad moderno-contemporánea, aunque hay que decir que eh, ese movimiento de la investigación crítica se desarrolló continuamente desde la Edad Media con el humanismo cristiano. Por ejemplo, la llamada baja crítica o lo que sería la crítica textual fue practicada incipientemente desde el Renacimiento, cuando se produjo la primera edición crítica del Nuevo Testamento. Uno de sus mejores representantes fue Lorenzo Valla, quien fue un filólogo y un filósofo italiano, eh, y uno de los principales exégetas renacentistas. Él hizo un análisis filológico del Nuevo Testamento, sometiendo las escrituras a un análisis racional, sin consideración de las doctrinas metafísicas de la Iglesia, en su obra publicada en 1447.
Por otro lado, Erasmo de Rotterdam aplicó la técnica de la exégesis filológica renacentista y humanista a su Nuevo Testamento, publicado en 1516, que fue la primera edición del Nuevo Testamento en griego. En ella Erasmo hace revisiones y correcciones al texto latino desde el texto griego, desde las variantes, la traducción e interpretación del texto. Erasmo, para su obra, había leído el trabajo de Lorenzo Valla anteriormente. En estos primeros pasos de la investigación crítica, encontramos también a los reformadores, como a Lutero y a Calvino. Por ejemplo, en su comentario a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, Lutero, refiriéndose al texto que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, dice Lutero, fíjense ustedes, los libros griegos no incluyen estas palabras, sino más bien parece que los católicos insertaron este verso a causa de los arrianos, porque cuando Juan habla de testimonios, se refiere a los de la tierra, no a los celestiales. Segundo, el pasaje está ausente, dice Lutero, en todos los manuscritos griegos conocidos, excepto, dice Lutero, los que contienen eh, una traducción de la Vulgata latina. Tercero, el pasaje, dice Lutero, no es mencionado por ninguno de los padres griegos, quienes de haberlo sabido ciertamente lo habrían empleado en las controversias trinitarias. Cuarta opinión de Lutero sobre el texto, dice, está ausente en todos los manuscritos de todas las versiones antiguas, siria, copta, armenia, etíope, árabe y eslovénica. De modo que el llamado Yonine Coma se omitió en la primera edición del Nuevo Testamento griego de Erasmo. Allí podemos ver, en este ejemplo, cómo Lutero hace un trabajo crítico sobre el texto que él tiene en mano. Por otro lado, Calvino también, en su explicación de Génesis 1:16, en la que sostiene que en el relato de la creación de los planetas, las estrellas y del sol y la luna en Génesis 1, Moisés no pretende ofrecer una explicación filológica o filosófica del tema, perdón, sino que describió de manera popular lo que ya todas las personas comunes y sin educación ya percibían con sus sentidos. Es decir, Calvino distingue la explicación filosófica del texto de la narrativa de Moisés. Cito, yo he dicho que Moisés no hace aquí una disertación como un filósofo sobre los secretos de la naturaleza, como puede ser vista en estas palabras. Primero, él asigna un lugar en la expansión de los cielos a los planetas y estrellas, pero los astrónomos hacen una distinción de esferas y al mismo tiempo ellos enseñan que las estrellas fijas tienen sus propios lugares en el firmamento. Moisés, sigue diciendo Calvino, hace referencia a dos grandes luminarias, pero los astrónomos prueban por razones conclusivas que la estrella de Saturno, que en el relato de su gran importancia aparece como la última de todas, es más grande que la luna. Aquí ya se la diferencia. Moisés escribió en un estilo popular cosas que todas las personas comunes, sin instrucción, dotadas con sentido común, son capaces de entender. Sin embargo, los astrónomos investigan con gran trabajo cualquier cosa que la sagacidad de la mente humana puede comprender. Entonces, vemos cómo en el caso de estos dos reformadores hay una interpretación
no literal de los textos bíblicos, sino hay una búsqueda de explicación racional y, por qué no decirlo, también desde una perspectiva interdisciplinaria, como crítica filosófica y comparativa de la literatura. Pero la investigación crítica sobre, sobre los métodos históricos críticos se llevó a cabo a gran escala en este periodo de desarrollo en el siglo XVII en el ámbito franco-holandés. En ese tiempo también surge la hermenéutica como ciencia con Baruch de Spinoza en 1670 con su trabajo titulado Tratado Teológico Político, donde Spinoza sostiene que la naturaleza es la causa y la esencia de todo lo que existe y, por lo tanto, propone interpretar las escrituras desde presupuestos racionalistas. Después de Spinoza, el personaje más importante y prominente de la investigación crítica fue el católico Richard Simon, quien publicó en 1678 su Historia Crítica del Antiguo Testamento. Él sostuvo que no existe el texto original de la Biblia y que el texto que tenemos ha sido desarrollado y ha sido alterado a través de los años y que, por lo tanto, es necesario aplicar el método crítico a los textos bíblicos para establecer la forma humana segura de la revelación. Esto incluye la filología, el estudio textual, la investigación histórica, los estudios comparados. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí en el siglo XVII la investigación crítica a la Biblia va desarrollándose y profundizándose. Llegamos al siglo XVIII y con un trabajo histórico crítico aplicado a la Biblia, que era el ámbito donde todos habían callado un poco en el siglo XVII. El siglo de la Ilustración, el siglo XVIII, influenció con su confianza en la razón y con el auge del deísmo para iniciar la concepción positivista de la historia como ciencia. Una historia en la que ya no se tiene en cuenta la acción de Dios y que busca la explicación de los hechos, por una parte, en el comparativismo histórico y por otro, en presupuestos filosóficos que alcanzarán todo su auge en el siguiente siglo. Así, Helmer, por su lado, quien fue crítico de la idea de la naturaleza inspirada de la escritura como el valor del canon bíblico. Por otro lado, también Herder, quien estudia la escritura desde la perspectiva de la estética literaria, van ampliando la aproximación y la investigación crítica al texto. El principal de este siglo fue sin lugar a dudas Aaron, quien en 1783 publicó su Introducción al Antiguo Testamento. Allí, Aaron por primera vez presenta ordenadamente los métodos históricos críticos de acceso a la escritura que pronto serán perfeccionados, sostiene Sancho Caro. La gran diferencia entre la investigación crítica de los siglos pasados y los métodos históricos críticos es que este estaba basado en los principios naturalistas derivados de la Ilustración, en el cual los eventos sobrenaturales, tales como los milagros de Jesús y las profecías predictivas, fueron creídas como que no ocurrieron. Quienes estuvieron los métodos histórico-críticos fueron influenciados por dos tradiciones científicas: las teorías evolutivas de los orígenes y el desarrollo de la religión,
como un fenómeno natural, es decir, por las disciplinas como la antropología y las religiones comparadas. Además, ellos combinaron esta explicación naturalista de los orígenes de la religión con una concepción de la historia que las ideas evolutivas fomentaban en gran manera. La llamada alta crítica buscó determinar el contexto en el cual los textos antiguos fueron creados e incluyó el estudio de la autoría, la fecha, el lugar de origen, el trasfondo cultural y religioso de los libros bíblicos. Ya en el siglo XIX, la exégesis bíblica es entendida como un método de análisis de tipo crítico, histórico y literario aplicado a las escrituras, que está desvinculado de la dirección doctrinal y religiosa de una confesión. Para fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se llegó a idealizar a los métodos históricos críticos. Se pensaba que un mejor conocimiento de lo lingüístico y la cultura en relación a la Biblia llevaría necesariamente a la única, objetiva y correcta interpretación de las Escrituras. A partir de allí, la interpretación de las Escrituras se volvió una cosa de la razón, y lo que no cayera tanto dentro de los parámetros de la razón, entonces no tenía sentido. En el siglo XX, Wellhausen, con el método histórico crítico y literario, sostuvo su hipótesis de los cuatro documentos principales del Pentateuco, como probablemente ustedes sabrán: el Yavista, el Eloísta, el Deuteronomista y el Sacerdotal. Wellhausen utiliza el esquema evolutivo histórico de Hegel para interpretar el nacimiento y desarrollo de la historia religiosa israelita, que habría seguido un camino ascendente desde un primitivo politeísmo amorfo hasta el monoteísmo yavista promovido por los profetas. Ya en el siglo XX, pero un poquito más adelante, Hunkel aplicó el análisis histórico de géneros o historia de las formas al Antiguo Testamento. Él buscó descubrir la historia del texto bíblico aislando una serie de formas o géneros literarios, generalmente pequeñas unidades, buscando su situación vital o su Sitzenleben, es decir, las circunstancias socioreligiosas típicas en que se origina y se emplea tal género literario, dice también Sánchez Caro. En el siglo XX también encontramos un cambio en la tradición católica romana. En 1909, cuando el Papa Pío X funda el Pontificio Instituto de Roma, que tuvo como principal foco el trabajo con métodos estrictamente científicos. Año más tarde, en 1943, el Papa Pío XII, con su encíclica Divino Afflante Spiritu, se abre a la investigación científica de las escrituras. Así, el magisterio eclesiástico católico romano también da pleno derecho y plena libertad a las ciencias bíblicas histórico-críticas, la cual ya existía de hecho desde antes, que había sido mayormente liderada por protestantes, con gran contribución también católica, pero esta apertura oficial de la Iglesia Católica Romana en el siglo XX, pues pondrá se pondrá al magisterio eclesiástico como parte de la ciencia bíblica crítica, como también se ha visto en los documentos de la Comisión Bíblica de los años 1948, 1964 y demás.
¿Cuáles son las características del periodo histórico crítico? Bueno, podemos mencionar algunos y quisiera mencionar en este caso 5, muy brevemente. Hay un espíritu de reacción casi absoluto en el campo del exégesis y de la hermenéutica. Es decir, aparece una acción y una reacción debido a esta investigación crítica al texto. Segundo, una negación de la inspiración verbal y la infabilidad de las escrituras. Tercero, un énfasis mucho mayor sobre el elemento humano. Tercero, una condición sine qua non que el exégeta debe de ser un bordus sensus gloss, es decir, estar sin condiciones previas. El exégeta, entonces, no tiene que tener ninguna predisposición de ninguna clase, sino más bien debe de estar libre del dominio del dogma y de los principios confesionales de la Iglesia. Y quinto, finalmente, que la Biblia debe ser interpretada como cualquier otro libro. ¿Cuál es la importancia de la crítica histórica? Bueno, uno de los aspectos más importantes de la crítica histórica es que empezó a distinguir entre verdades de la doctrina bíblica, verdades generales de orden natural, y algunos medios de expresión explicables por la época de los autores bíblicos. Tanto para los representantes de la lectura tradicional de las escrituras como para los representantes de la nueva exégesis bíblica, la historia crítica era importante porque comenzaba a liberar la eterna verdad de Dios que seguía postulándose como el verdadero contenido doctrinal de la Biblia y la liberaba de todo oscurecimiento que hubiera podido sufrir por las circunstancias de los tiempos. En este sentido, dice Hermann Samir Reimarus que la duda así se convierte en el principal instrumento de la crítica histórica de la Biblia. Baur, quien fue el padre de la interpretación moderna protestante de las Escrituras, Ferdinand Christian Baur, consiguió lo que no se había conseguido antes. ¿Sí? Él logró eh, combinar, reconciliar aquello que era visto como una crítica negativa, él logró reconciliar mutua y positivamente el método histórico crítico y su primitivo fin teológico de servir de vía negativa al conocimiento de la revelación de Dios. ¿Cuál es la finalidad del método histórico crítico? Bueno, la finalidad de este método es descubrir el sentido de los textos bíblicos dentro del contexto de las historias de Israel, en el caso del Antiguo Testamento, o de la primera tradición cristiana, en el caso del Nuevo Testamento. En cualquiera de los dos casos, se trata de llegar a la interpretación aplicando científicamente la razón histórica mediante sus mejores técnicas. Así, incluye la investigación de datos, tales como el autor, la fecha en que el libro fue escrito, las posibles fuentes de información usadas por el autor, el fondo histórico, el género literario, peculiaridades lingüísticas, información arqueológica o procedencia de otras fuentes literarias y cuánto de algún modo puede contribuir a iluminar el texto y iluminar y determinar su significado. El método histórico crítico, como hemos señalado, ha ido evolucionando, ¿sí? Y para fines del siglo pasado, para fines del siglo
20 ya hablábamos de 5 aproximaciones críticas al estudio de la Biblia, ¿sí? Uno de ellos fue el método de la crítica textual, que tiene como objetivo la reconstrucción del texto tal como fue escrito originalmente por el autor. Este trabajo es muy importante para el abordaje de los textos antiguos, porque los textos bíblicos nos han llegado solo por medio de copias, los cuales fueron transcriptos de otras copias. En cada transcripción, dice Konings, en cada transcripción puede introducirse alguna modificación del texto, sea de manera intencional o no. La crítica textual e historia del texto se relacionan mutuamente y están en íntima interdependencia. El familiarizarse con la crítica textual y sus métodos ayuda grandemente al esclarecimiento de la historia del texto y al revés también. Quien domina la historia del texto está equipado para poder aplicar el método de la crítica textual. El método de la crítica literaria, que es un segundo método, se dedica a examinar el texto fijado, ¿sí? Lo que hace la crítica textual, buscando en este texto fijado las peculiaridades e intenciones literarias. Busca esclarecer las peripecias de la composición de cada libro y desvelar el problema de la paternidad del autor. Además, esta crítica busca fijar con precisión las eventuales fuentes literarias que se hayan incorporado. Permite sospechar el proceso previo de la producción del texto, porque el texto contiene siempre las marcas del proceso de su formación. Así, por ejemplo, si el texto tiene forma continua y es de un mismo autor, sostiene el profesor Severino Croato, o si tiene intervalos en situaciones diversas, o si está complementado por nuevas manos, entonces será discontinuo y revelará rupturas en el pensamiento y el lenguaje, o si el texto está compuesto en base a otros documentos previos, en cualquier forma. Entonces se notarán diferentes cosas respecto a los estilos o cortes literarios. La tercera crítica es la referida a la crítica de las formas o la historia de las formas. Este método asume que hay una historia no escrita y que por lo tanto hay que ir más allá del texto. Henrik Zimmermann señala en su libro que los métodos literarios no suelen reparar en el hecho de que en realidad se ha dado una historia no escrita y que hay que ir más allá de los textos literarios si se quiere apresar los motivos inductores de una obra. En este sentido, la historia de las formas se comienza preguntando por las formas literarias y las preliterarias en su evolución histórica. En este sentido, la historia de las religiones y la historia de las formas se ayudan mutuamente, solo que la historia de las religiones se empleó al principio con referencia a la ciencia del Antiguo Testamento, mientras que la historia de las formas se aplicaba en los primeros momentos al campo bíblico del Antiguo Testamento. La crítica de los géneros literarios investiga el molde lingüístico, cuya función es orientar al lector oyente a percibir el sentido del texto, dice el profesor Severino Croato. Con estas palabras, el género literario es una clave de sentido. La cuarta crítica es la crítica de las tradiciones. En el Antiguo Testamento, la crítica de las tradiciones tiene como objetivo identificar concepciones o representaciones de la realidad
y de la fe, presentes fragmentariamente en diversos textos. Además, el formar con ellos conjuntos que evidencian determinados intereses de los círculos o grupos que la sostenían y transmitían. Una tradición allí es un conjunto claro y cerrado de ideas, símbolos y representaciones sobre temas teológicos como Dios, el mundo, la fe, un acontecimiento, la esperanza, etcétera, dice el profesor René Krieger. Pero las tradiciones siempre se relacionan con un grupo humano específico, con lugares y épocas. Toda tradición, sigue diciendo el profesor Krieger, es una interpretación de algo. No es solo una transmisión de un hecho o de un concepto, sino la interpretación específica que el grupo en cuestión tiene, hace y reproduce de ese hecho religioso. Y finalmente, el método de la historia de la redacción. Este método, que fue uno de los últimos en desarrollarse y que todavía esperamos más, este nos enseña a distinguir entre los materiales de la tradición y el marco en que se instalaron los materiales, señala Zimmermann. La crítica de la redacción trata en principio de detenerse en el sentido que el autor de un texto le dio cuando realizó su trabajo de producción o de composición, de redacción o de compilación, señala el profesor Croato. La crítica de la redacción asume que hay un autor último, quien dejó el libro en su estructura y conformación final. Esto muestra que todo es significativo en un texto. Nada carece de sentido. De modo que, dice Croato, para la crítica científica, el redactor ya es una figura secundaria, casi molesta, que compila sin creatividad y a veces deteriora las fuentes a las que recurre. De esta manera, estos métodos, 5 métodos históricos críticos que hemos hablado, de los cuales nos hemos referido, contribuyeron a la exégesis bíblica actual. Este tipo de exégesis crítica eh, rompe con lecturas o interpretaciones historicistas o concordistas de la Biblia que despistan y alejan el sentido real del texto, afirma el profesor Croato en su libro Hermenéutica Bíblica. Además, la exégesis bíblica amplía significativamente la exploración de los textos. La crítica literaria de las formas y de los géneros o códigos literarios o de las tradiciones orales y literarias y de la redacción, así como la filología semítica y la historia del antiguo Próximo Oriente, revolucionaron los estudios bíblicos en las últimas décadas, saneando muchos defectos de la teología cristiana, sostiene el profesor Croato, y a la vez generaron indirectamente una renovación en todos los campos de la actividad teológica. Así, vamos cerrando esta clase mostrando cómo los métodos históricos críticos surgen en la época moderno-contemporánea. Sin embargo, tuvieron sus primeros pasos y raíces en el medioevo y comienzan y se terminan de desarrollar en el siglo XX. Hasta aquí la clase de hoy.